nombre es Anderson Steve de Vivero Bacatá. En el día de hoy vamos a hablar acerca de los cuidados que se deben tener las orquídeas y las precauciones a tener en cuenta. Una de ellas, por ejemplo, es que hay diferentes tipos de orquídeas. Algunas son solamente para sombra, como hay otras que soportan el sol directo. En el caso de la catleya, les quiero dar a ustedes un ejemplo. Por ejemplo, aquí pueden observar que cuando las catleyas en general son epífitas y ellas suelen estar a la sombra. Ellas no requieren de luz directa porque las quema o las afecta. Aquí, como pueden observar ustedes, el exceso de sol que produce en la orquídea es que ellas se comiencen a quemar y a generar unas manchas que les pueden afectar en su crecimiento y desarrollo y floración. ¿Qué se recomienda cuando, en caso de estas situaciones? Inmediatamente trasladar la orquídea desde el punto de sol a un punto de sombra y que ellas puedan tener una buena oxigenación para que ellas se puedan desarrollar. Otro dato que me gustaría agregarles a ustedes es la canela en polvo. La canela en polvo es un excelente producto natural para poder cicatrizar y fortalecer las raíces de la misma orquídea. Otra de las cosas a tener en cuenta y es que cuando se haga un corte se les puede agregar también canela en polvo para que ellas puedan cicatrizar. Y en caso cuando la orquídea se esté muriendo, dependiendo si sea Phalaenopsis, Cattleya, Miltonia, Dendrobium, podemos sacar la orquídea completamente y quitarle todo el sustrato y con bicarbonato de sodio diluido, unas 2 cucharadas de bicarbonato por 1,5 litros de agua, podemos hacerle una limpieza y un lavado para desinfectarla. Con esto mataremos todo tipo de virus, bacterias o microbios que las puedan afectar a futuro. Una vez hecho esto, se les echa agua o se les agrega agua hervida para eliminar el exceso de bicarbonato de sodio. Y una vez esto eliminado el bicarbonato, se les aplica la canela en polvo. Dicho esto, podemos trasplantarla con corteza de pino, corteza de coco, un poquito de carbón para eliminar los excesos de minerales de los abonos y piedra blanca, piedra pómez, que es especial para que el sustrato no se compacte. Otra cosa que me gustaría hablar acerca de los sustratos es que en el mundo del caso de las orquídeas epífitas requieren de sustrato de coco, pino, tronco, ya que ellas por naturaleza ellas agarran de los árboles y ellas requieren de una sustancia que bota el musgo y otros minerales del árbol para poderse desarrollar. En el caso de nuestras casas, como no se están ubicadas en un árbol, lo que se va a hacer es acondicionarlas para darles un ambiente similar a que cuando ellas están en la naturaleza. Entonces yo recomiendo que, por ejemplo, se utilice la corteza de pino, la corteza de coco, que también es esencial para ellas. Entre la corteza de pino y la corteza de coco, yo recomiendo que se utilice un 60%. El 20% restante que sea de carbón vegetal. ¿Por qué el carbón vegetal? Porque muchas veces cuando nosotros nos excedemos en abonos, queda un excedente de sales y minerales que las pueden afectar a ella. Y lo que hace el carbón es absorber esos minerales y esas sales, eliminando todo tipo de excesos que pueda ocasionar dicho abono. Y en el caso de la piedra pómez o perlita, que es una piedrita blanca, se utiliza para que ya no se compacte, evitar que entre la corteza y los otros ingredientes no se queden totalmente llenos o compactados, es decir, que no se endurezca los sustratos. Lo mismo pasa con el caso de las orquídeas terrestres, es decir, miltonias, las orquídeas de los zapaticos, la del Espíritu Santo, entre otras muchas. Pues las orquídeas terrestres también requieren de un sustrato especial, no solamente tierra, para que ellas, digamos, puedan desarrollarse sus raíces. En el caso de las terrestres se recomienda la perlita, es esencial para ellas, capacho de arroz, diluirlo, combinarlo, para que la tierra, como menciono, no se compacte y que las raíces puedan tener oxigenación, porque una orquídea con tierra compactada no va a poderse desarrollar y lo más probable es que se pueda morir. En el caso, ahora, por ejemplo, para obtener una orquídea, sabemos que como toda planta, ellas son de la naturaleza, y en el caso de los hogares se recomiendan tenerlos en sitios de gran espacio, como por ejemplo una sala,
que donde recurra buena circulación de oxígeno. En el caso de las habitaciones, hay inconvenientes muchas veces en habitaciones por ser en espacios cerrados y en algunas ocasiones cuando no se tiene como una ventana, no es aconsejable. Si el espacio es cerrado, se aconseja dejar al lado de una ventana y en el día que ellas puedan tener oxigenación. Otro punto o aspecto importante que se deben tener en cuenta es que cuando la planta está en plena floración, nunca se haga un trasplante. ¿Por qué razón? Porque ella cuando comienzan a desarrollarse siempre ellas se adaptan a este mismo entorno, la misma maceta, este mismo tamaño, el mismo sustrato. Entonces cuando ella florece y se le cambia el sustrato por otro, porque pasa muchas veces, me han comentado, lo que va a hacer es frenar su proceso de floración. Es decir, la flor de ella puede durar de 6 meses, es el promedio, incluso dura hasta un año, echándoles fertilizantes cada 15 días. Pero cuando se cambia, esos 6 meses pueden cortarse a 3 meses y las flores comienzan a decaerse en un corto tiempo. Entonces se recomienda que mientras la floración, la orquídea esté en plena flor, nunca se trasplante. Que sí es aconsejable que de pronto, por medio de macetas especiales, se les agregue de esta manera, pero no, ahí no se está trasplantando. Bien, otro aspecto importante a tener en cuenta son los hongos, bacterias, entre otras cosas que muchas veces nos pueden afectar a la orquídea. Por ejemplo, en este caso, aquí a la orquídea la ataca un hongo y eso se debe muchas veces a ciertos factores externos microscópicos que llegan desde el aire e impactan a las diferentes plantas. Ellas suelen ser muy sensibles y para ello se recomienda agregarles insecticidas y fungicidas para evitar el contagio de dichos elementos. En el caso de los hongos, bacterias, se recomienda fungicidas, que es, por ejemplo, ustedes pueden observar que muchas veces se venden en productos en líquido o productos en granitos, que lo que se hace es diluirlo en 1 litro de agua y de ahí rociarlos. Se les rocía a ellas y con eso evitamos que se propague más el virus o cualquier tipo de patología externa que pueda afectar a nuestra orquídea. En otras ocasiones también me han comentado y se ha visto de que cuando se deja avanzar llega un punto de no retorno, es decir, que cuando la orquídea, la bacteria infecta se ha expandido a un punto extremo, lo que va a hacer es decaerla todo. En estos casos ya no solamente es cortar la flor, sino también toca cortar de una eslabra para evitar que el resto de la orquídea se seque, se dañe o se pudra. Pero es tan importante que cuando ustedes vean un hongo, una mancha negra, una mancha blanca, o en las hojas o en las flores, automáticamente se recomienda agregar el fungicida e insecticida. En el tema de la floración, como comentábamos ahorita, la flor en promedio puede durar 6 meses hasta inclusive un año, pero ellos requieren un tiempo largo para que ellas puedan florecer. Muchas veces cuando nosotros adquirimos un producto de ese tipo que ya está en plena flor, después de pasado el tiempo, ella puede durar 1 o 2 años para que vuelva a florecer. Pero también nosotros podemos impulsarles ese crecimiento mediante abonos y fertilizantes cada 15 días para que ya se puedan desarrollar. Hay un método que más adelante nosotros les explicaremos a ustedes, el método de caking, que también se puede reproducir ellas sin necesidad de laboratorio ni cultivos in vitro, que se puede hacer algo muy casero. Y más adelante les explicaré porque mediante estas yemas podemos nosotros reproducirlas a sacarle nuevas varas florales con una hormona vegetal. Cuando la planta se está secando, las flores se están secando, podemos rescatarla o crearle un hijo nuevo a ella. Se lastima de esta manera, se agrega con un algodón la hormona vegetal y se la aplica acá. Con esto se puede dejar durante 15 y 20 días o un mes para que ella comience a desarrollarse y crearse un nuevo hijo. En el caso del riego de las orquídeas es muy importante tenerlo en cuenta. El sustrato siempre tiene que permanecer húmedo, pero nunca encharcado porque se pudren las raíces. ¿Cuál es el método que yo aconsejo dar? Es por el método de sumersión o sumergir la orquídea en un envase en la mitad de ella en agua y dejarla durante 10-15 minutos que ella pueda absorber todo el agua suficiente. De ahí podemos dejarla durante 10 a 15 días sin agua. No recomiendo yo agregarle agua mediante un tarrito o agua por aparte
porque lo que va a hacer es que mucha de esta agua se va a desperdiciar y el sustrato no va a alcanzar a absorber el agua. Entonces al final no va a permanecer húmedo. ¿Qué ocasiona cuando la orquídea no está húmeda? Lo que va a hacer es secarse las flores, lo que va a hacer es que se va a sacrificar la floración para permanecer la orquídea viva. Por eso se recomienda que permanezca totalmente húmeda, entre el 50 y 70% de humedad de la planta. Al igual que las orquídeas, cattleyas, dentro de toda planta requiere de una buena concentración de humedad. Para finalizar, me gustaría comentarles a ustedes por qué es bueno nosotros dar o regalar una orquídea o obtenerla. Las orquídeas por lo general representan vida. Ellas como todos nosotros, es como un ser humano. Ella hace parte de nuestra vida cotidiana y muchas veces ellas pueden vivir mucho más que nosotros. Además de esto, nos regala vida y le da un toque de elegancia a nuestros hogares y felicidad. Y para finalizar, nos agradecería que nos siguieran en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Vivero Bacatá. También nos pueden agregarme al WhatsApp personal 317-539-9149 y yo con gusto estaré dispuesto a colaborarles en lo que yo más pueda, guiarlos, aconsejarlos, entre otras cosas. Muchas gracias.